nombre, solo confiaré, nunca fallaré. Mil bendiciones, tengas un extraordinario día. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas. Mil bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que ya están conectados. Seas bienvenido a este espacio de meditaciones diarias. Estamos explorando, estamos meditando con respecto a lo que está escrito en la carta a los Romanos por el apóstol Pablo. Y estamos ya en el capítulo 14, estamos a 2 capítulos de terminar esta preciosa aventura que hemos emprendido y que estoy convencido ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Hemos encontrado principios, valores que le han dado dirección a nuestras vidas y quiero darle una cordial bienvenida a todos los que ya están conectados. Veo aquí a la hermana María Pérez, a Maribel en Mexicali, Alma Martínez. Y bueno, gracias a Dios que nos permite poder estar transmitiendo a través de estos medios para todos ustedes. Te invito a que vayas por tu Biblia, que la abras en la carta a los Romanos en el capítulo 14, pero también te invito a que juntos compartamos de la palabra de Dios, que juntos compartamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y en estas meditaciones es un espacio corto, son unos breves minutos en los que juntos leemos la Biblia y vamos a observar qué es lo que en ella hay, qué principios hay en la palabra de Dios que nos motivan a poder vivir vidas apartadas para Él. Alma Martínez, bendiciones, dice: buen día, Pastor Julio, aquí estoy como siempre, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Gracias, Alma, un fuerte abrazo, mil bendiciones. María Pérez dice: gracias, mis pastores, por alimentar mi alma diario, Dios los bendiga grandemente y saludos a todos. Gracias, muchas gracias, hermana María, les amamos. Antonio León, buenos días. Antonia, un abrazo a todos en casa, mil bendiciones. Compartan este mensaje para poder alcanzar a más personas. Estoy convencido que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Así es de que no pierdas la oportunidad de poder ser un canal de bendición para otros. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Estoy convencido que puede ser de gran bendición. Y bueno, vamos entonces a leer en el capítulo 14 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 y estaremos leyendo hoy hasta el versículo 9. Capítulo 14 de la carta a los Romanos, versículo 1 al 9. Dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Qué interesante, porque ahorita vamos a hablar y a profundizar de esto, pero qué interesante. Tenemos que tener claro que el objetivo no es contender sobre opiniones, para eso tenemos la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estad firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tremendas palabras del apóstol Pablo, y lo primero que quisiera mencionar es que es evidente que ya había algún tipo de situaciones, algún tipo de problemas en medio de las iglesias que se estaban formando en Roma. Recordemos que esta carta está escrita no a una iglesia, está escrita a las varias pequeñas comunidades, quizás grupos en casa, que se empezaron a abrir de los judíos que vivían en Roma, que habían creído en Jesucristo. Se habían abierto algunas casas, se estaba tratando de alcanzar a la comunidad a través de grupos de oración, grupos en casa, y estas pequeñas iglesias que se iban formando en Roma, con gente romana, con gentiles, con personas que no venían de sangre judía, pero también con judíos que venían respetando las tradiciones y las costumbres del pueblo judío. Y veo claramente cómo ya empezaba a haber disensiones en el pueblo de Dios. Aquellos que habían puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo del 1 al 3. Yo le puse este principio: no menosprecies. No menosprecies. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así es de que vemos claramente aquí cómo hay una controversia que ya se está aquí dictando por el apóstol Pablo, y esta controversia es que hay personas que solo comen legumbres y hay personas que comen de todo. Y tal y como en aquellos días, en nuestros días puede llegar a existir controversia por este asunto y algunos otros que atañen al comportamiento. La palabra de Dios dice: no menosprecies ni juzgues. Es inminente que recibamos y que seamos recibidos aquellos que son nuevos en la fe, que están creciendo, que tienen distintos puntos de vista con respecto a las costumbres, ojo acá, a las costumbres y tradiciones, no a lo establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, bendiciones, Tony, te mando un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, Tony, hasta Tijuana. Hace algunas, poniendo ahorita el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Tony, que está en Tijuana, en lo que es la parte noroeste de nuestro país, de México, e incluso aquí no tanto en la costa este de los Estados Unidos, pero en lo que es el noroeste del país, hay una cultura de ingerir bebidas alcohólicas para embrutecerse. Son comunes los fines de semana en donde se van y se compran cerveza, de todo tipo de bebidas alcohólicas, lo cual se utiliza para embrutecerse. Sin embargo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Argentina, y una de las primeras cosas que te ofrecen en Argentina, después de haber predicado, después de haber ministrado, te ofrecen un asado, te ofrecen un rico corte de carne, y ponen una cerveza o ponen vino. Porque en la cultura argentina, la carne se come con vino o con cerveza. Ellos no utilizan ni el vino ni la cerveza para embrutecerse.
a diferencia en la cultura que existe en el noroeste de México. A la persona que tú ves con una cerveza, inmediatamente puedes identificar que es una persona a la que le gusta el alcohol y que probablemente esto sea una señal de que se embrutece o de que invierte bastante dinero para alcoholizarse. En culturas como en Argentina utilizan estas bebidas como bebidas gastronómicas, simple y sencillamente para que la carne haga mejor digestión. Y cuando encontramos gente débil en la fe, cuando encontramos gente que va empezando y que probablemente nos pueda ver con una cerveza, pudiera pensar, este hombre es un borracho. Ahora, no estoy para nada, no estoy propiciando ni diciendo que se tiene que tomar cerveza, no, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es no menospreciar y no juzgar. El mundo necesita que nosotros mostremos el amor de Jesucristo de manera orgánica, de manera natural. Que puedan ver a través de nosotros el amor de Jesucristo de una manera real y verdadera. No por conveniencia, no por si caben en nuestro marco de conducta. Creo yo que en algunas ocasiones se ha cometido este grave error en enmarcar valga la redundancia, se pone en un marco la conducta que debería de tener una persona para poder aspirar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es completamente equivocado. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de la gracia del Señor Jesucristo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles para mostrar ese amor sin juicio y sin menosprecio. Aquí el apóstol Pablo pone un ejemplo con respecto a la comida. Pone un ejemplo diciendo, hey, aquellos que solamente comen legumbres, recíbelos, acéptalos, no los menosprecies. Y a aquel que come solamente legumbres, no juzgues. Al que come de todo. Porque bien es cierto que el Señor ya le ha recibido. Dios ha recibido tanto al que come legumbres como al que come de todo, porque eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas es tener puesta nuestra fe en Jesucristo. Habrá quienes por salud tengan la convicción de solamente comer legumbres, sin juzgar a aquellos que comen de todo, y viceversa. Aquellos que comen de todo habrán de recibir a aquellos que solamente comen legumbres, porque el hecho de que se coma o no legumbres o carne o de todo no hace la diferencia. Lo que verdaderamente hace la diferencia es si estamos bañados con la sangre de Cristo, si nos hemos renovado con la gracia y el poder de su salvación. Eso es lo que hace la diferencia en una persona. Nuestro enfoque debería de ser hacerlo todo para Dios. Y es lo que nos lleva a este siguiente principio que observamos en el versículo 6 y 7. Y yo le he puesto, hazlo para el Señor. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En algunas otras ocasiones he puesto este ejemplo que es un testimonio de vida. Es algo que nos ocurrió. Aquí estoy viendo a
a la hermana Marta conectada. Un fuerte abrazo hasta Maryland para todos ustedes, hermana Marta, y ella debe de recordar este testimonio. En alguna ocasión recibimos a una persona que iba con expansores en los oídos y era visible que él iba muy a la expectativa. Y él después nos dio testimonio que él pensaba que le íbamos a juzgar y lo íbamos a rechazar por su apariencia. Pero no hicimos más que amarle, enseñarle la palabra de Dios. Y un día este joven llega sin los expansores. Tuvimos la reunión normal y yo a solas voy con este joven y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué te quitaste los expansores? Y él después dio testimonio públicamente y dijo, conforme he venido y conforme me han recibido, me han amado, conforme he estado escuchando de la palabra de Dios, me siento incómodo de traer esto. Por eso mejor me los quité. ¿Qué quiere decir esto? Es el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo escribe aquí en este capítulo 14. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Hay jóvenes que tienen que ser alcanzados y por supuesto pues que tienen que identificarse con otros jóvenes. Por eso no debemos de rechazar ni menospreciar ni mucho menos juzgar a aquellos que tienen una apariencia diferente a la nuestra, que visten diferente, que se peinan diferente, que tienen distinto vestimenta que nosotros. Porque aún ellos también Dios los ha recibido y viven para Dios una vez que han puesto y han depositado su fe en Jesucristo. No podemos juzgar a la gente por un tatuaje, por unos aretes. Y es una línea muy delgada, porque si bien es cierto, yo a estas alturas, por supuesto que no me tatuaría, ¿verdad? No es algo que le daría gloria, honra y alabanza al Señor. Pero aquellos que ya lo han hecho, no los tenemos que rechazar porque hay gente que tiene que identificarse con ellos para poder recibir del amor de Cristo. Y si alguien va a dejar de hacer algo, no va a ser por la presión que nosotros le ejerzcamos, va a ser por la convicción que ellos pongan en la palabra de Dios. Como iglesia creo que tenemos que crecer de una manera sobreabundante en este tema. Como vuelvo a repetir, es una línea muy delgada, pero ahora sí que no puedo darle la vuelta a esto que está escrito en esta carta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: el que hace caso al día, le hace caso para el Señor, hablándole a aquellos que ya han puesto su fe en Jesucristo. No haya contiendas entre nosotros, a los débiles de la fe, acéptalos, y aquellos que son débiles, no juzguen, esperen, porque aquí hay algo maravilloso. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Es decir, el foco de atención es que tú y yo tengamos un corazón agradecido. Este es el foco de atención. El foco de atención es que tú y yo tengamos un corazón agradecido para el Señor. La diferencia, ya lo dijimos, no es si comes o no comes, es tener un corazón para el Señor, porque nosotros no vivimos para nosotros mismos. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, porque todo es de Él, por Él y para Él, y la gloria es solamente de Él por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que tener esta perspectiva clara en nuestras vidas. Y esto nos lleva al siguiente principio. Me encanta cómo el apóstol Pablo lo va definiendo, porque en ocasiones yo he caído en el error de no ver el contexto
de los versículos y a veces solamente adopto un versículo sin darme cuenta del contexto, de dónde viene, qué se está hablando, cuál es la trascendencia y el trasfondo de lo que se está hablando. Y este principio le puse: somos del Señor. Aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, más allá de vestimentas y costumbres, somos del Señor. Obviamente que tenemos un código de conducta el cual lo dirige la palabra de Dios. Yo tengo que dirigirme conforme a lo que la palabra de Dios está escrito. Pero hay modas y costumbres, habemos gente que en nuestra juventud cometimos errores y que pudimos ya sea haber lacerado nuestro cuerpo, habernos rayado, y son errores que pudimos haber hecho, pero eso no nos hace exentos de la gracia de Dios. Una vez que nos arrepentimos y venimos al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos a Dios, ya no somos huérfanos, tenemos una pertenencia. Mira lo que dice en el versículo 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya. El Señor tiene un plan y un propósito para nosotros. Somos del Señor. Muchas veces he predicado utilizando este concepto. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero por el Señor. Entonces, ya sea que viva o que muera, del Señor soy. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que más allá de modas, costumbres, hábitos alimenticios, tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que tener el concepto claro de que si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, por el Señor morimos. De tal manera que ya sea que vivamos o que muramos, al Señor le pertenecemos. No nos desgastemos, no nos desgastemos en situaciones que nos lleven a la contienda. Te recuerdo lo que dice en el versículo 1, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a tener opiniones encontradas y distintas. Vamos a tener conceptos diferentes. Obviamente, la palabra de Dios no es un concepto. La palabra de Dios es la ley que nos dirige en nuestra forma de conducirnos y de creer, en la forma de comportarnos. Y a veces hemos hecho un dogma que nos impide llegar a aquellos que están necesitados de recibir el amor de Dios. La reflexión de este día es que tú y yo podamos vivir como para el Señor, podamos vivir de una manera sobria, de una manera sabia, teniendo claro que la relación que tenemos con Dios es mucho más importante que la apariencia. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando el profeta va a la casa de Isaías a ungir a David y veía a sus hermanos mayores y el Señor le decía, Él no es. El hombre solo ve la apariencia, pero yo veo el corazón del hombre. Es imposible que tú y yo tengamos acceso a ver al corazón de otra persona. Pero el Señor ve nuestros corazones. Vivamos vidas rendidas a Dios. Vivamos vidas que estén sujetas a Dios. Con esta perspectiva y con este lineamiento claro. Si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, por Él morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, a Dios
le pertenecemos. Qué hermosa promesa. 1000 bendiciones en este día, que sea un extraordinario un extraordinario inicio de semana. Estamos ya a punto de terminar esta carta. Te invito a que no te pierdas el día de mañana este espacio de meditaciones en donde estamos aprendiendo y estamos profundizando en principios básicos, en principios eternos, en verdades profundas que nos llevan a poder tener una mejor directriz con respecto a lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer. Porque recuerda, una palabra de Dios puede cambiar la vida. Te mando un fuerte abrazo, 1000 bendiciones y oro para que cada uno de ustedes tengan un inicio de semana bendecido y extraordinario. 1000 bendiciones.